Imagínate que estás parado en medio de un campo gigantesco. Está lloviendo a cántaros, pero no es agua lo que cae del cielo. Son monedas de oro, billetes, oportunidades. Es una tormenta brutal de abundancia. A tu lado hay un tipo que ni siquiera se esforzó en vestirse bien hoy y está empapado, con los bolsillos llenos, riéndose mientras la lluvia lo golpea. Pero tú estás completamente seco. Ni una sola gota te toca. Miras hacia arriba y no hay techo, no hay paraguas, no hay nada bloqueando el cielo. Y sin embargo, a ti no te cae nada. Te mueves un paso a la derecha y nada. Un paso a la izquierda y nada. Mientras el otro tipo sigue llenando sacos sin hacer el más mínimo esfuerzo. ¿Te suena familiar? Porque esa es la sensación exacta que tienes cuando ves tu cuenta de banco a fin de mes. Sientes que el universo tiene una llave de paso cerrada exclusivamente para ti. Trabajas más duro que nadie, te partes el lomo, estudias, intentas manifestar, pero la aguja no se mueve. ¿Te suena familiar? Porque esa es la sensación exacta que tienes cuando ves tu cuenta de banco a fin de mes. Sientes que el universo tiene una llave de paso cerrada exclusivamente para ti. Trabajas más duro que nadie, te partes el lomo, estudias, intentas manifestar, pero la aguja no se mueve. Y empiezas a decir esa frase maldita: tengo mala suerte con el dinero. Pero, ¿y si te dijera que la suerte no existe? Al menos no como te la enseñaron. ¿Y si te dijera que llevas toda tu vida jugando al juego del dinero con las reglas equivocadas porque estás traduciendo mal la palabra clave? Hace unos años, un hombre estaba en esa misma situación de sequía total. Estaba endeudado hasta el cuello, su negocio se había ido a la basura y sentía que tenía una nube negra personal persiguiéndolo. En su desesperación, buscó consejo con un viejo rabino, un hombre que se decía que conocía los secretos de la cábala y el funcionamiento místico del dinero. El hombre le dijo: «Rabino, necesito una bendición para tener suerte. Necesito que mi suerte cambie». El rabino lo miró fijamente, con esa calma que solo tienen los que saben algo que el resto del mundo ignora, y le soltó una bomba que le voló la cabeza. Le dijo: «Hijo, deja de pedir suerte. Eso es para los apostadores. Lo que tú necesitas es entender qué significa realmente mazal». En hebreo, la palabra para suerte es mazal, M-Z-L. Pero aquí viene el truco que nadie te cuenta, y que es la razón por la que sigues estancado. En nuestra cultura latina, pensamos que la suerte es un evento aleatorio, un accidente, algo que te pasa. Ganarte la lotería es suerte. Encontrarte un billete de 500 pesos en la calle es suerte. Pero para la sabiduría antigua, mazal no es azar. Mazal es una ubicación. Escucha bien esto porque va a cambiar la forma en que ves tu vida entera. Mazal literalmente implica el flujo que baja de arriba. Viene de la raíz nosel, que significa fluir, gotear, descender. Imagina esa lluvia de la que hablamos al principio. La lluvia siempre está cayendo. La abundancia en este mundo no es escasa, es infinita. El problema no es que no llueva dinero. El problema es dónde estás parado tú. El rabino le explicó: si estás en el desierto, no importa cuánto reces por lluvia, te vas a secar. Si te mueves a la selva, no importa si no quieres mojarte, te vas a empapar. Entonces, tener mala suerte con el dinero no significa que Dios te odie o que el universo conspira en tu contra. Significa, simple y llanamente, que estás ubicado espiritualmente, mentalmente y físicamente en una zona de sequía. Estás parado en el lugar incorrecto. Y lo que vamos a hacer hoy no es enseñarte un truco de magia barato. Vamos a enseñarte a caminar.
Vamos a moverte paso a paso de la zona árida donde nada crece al punto exacto donde cae la cascada. Porque aquí está la verdad brutal. El dinero es energía en movimiento. Si no te está llegando es porque tu ubicación actual no está alineada con esa frecuencia. Y no me refiero a que te mudes de ciudad, aunque a veces ayuda. Me refiero a tu ubicación existencial. El rabino desglosó el concepto de masal en 3 coordenadas, porque para encontrar un tesoro necesitas un mapa, y todo mapa necesita coordenadas. Si te falta una, estás perdido. La palabra masal es un acrónimo en hebreo, 3 letras, Mem, Zain, Lamed. Cada una representa una coordenada específica que debes alinear. Si logras alinear las 3, es imposible, escúchame bien, matemáticamente imposible que sigas siendo pobre. Es como tratar de no mojarte bajo una cascada. Vamos con la primera coordenada, la letra Mem. Mem representa Makom, lugar. Aquí es donde a la mayoría le cae el 20 de por qué sus negocios fracasan o por qué nunca los ascienden. Makom no es solo tu oficina o tu casa, es tu entorno. ¿Te has fijado que eres el promedio de las 5 personas con las que más te juntas? Eso ya lo has escuchado 1000 veces, pero vamos más profundo. Tu lugar es tu ecosistema de vibración. Si estás rodeado de gente que todo el día se queja de que la cosa está dura, de que no hay lana, de que los ricos son malos, adivina qué pasa. Estás construyendo un techo de concreto sobre tu cabeza. Estás en un makom de carencia. La energía del dinero, el masal, no puede penetrar ahí porque la atmósfera repele la abundancia. El rabino le preguntó al hombre, ¿dónde pasas tu tiempo? El hombre respondió, en el bar con mis amigos, desahogándonos de lo mal que nos va. Ahí está el error. Estás parado en el desagüe, no en la fuente. Para cambiar tu makom, tienes que tener la valentía de salirte del club de los perdedores. Y duele, créeme que duele dejar atrás a gente o lugares que te son cómodos, pero si ese lugar está seco, te vas a morir de sed ahí. Cambiar de lugar también significa ponerte físicamente donde está el dinero. Si quieres pescar tiburones, no vas al lago de Chapultepec, tienes que ir a mar abierto. Si quieres dinero, tienes que ir donde se mueven las transacciones, donde hay flujo. Tienes que exponerte a la oportunidad. La suerte no te va a buscar a tu sofá mientras ves series. El masal requiere que tú vayas al punto de encuentro. Pero Makom es solo el inicio. Puedes estar en el mejor lugar del mundo. Puedes estar en Wall Street o en el centro de negocios más lujoso de la Ciudad de México. Pero si no tienes la segunda coordenada, eres como un ciego en una galería de arte. No te sirve de nada. La segunda letra es Zain. Zain representa Zman, tiempo. Esto es crucial. ¿Cuántas veces has tenido la idea correcta, en el lugar correcto, pero en el momento equivocado? Compraste cuando debiste vender, hablaste cuando debiste callar, llegaste tarde. El timing lo es todo. Pero en la mística judía, el tiempo no es solo el reloj. Zman significa entender los ciclos. Hay momentos para sembrar y momentos para cosechar. El problema de la gente con mala suerte es que quieren cosechar cuando apenas están sembrando, o peor, se comen las semillas antes de plantarlas. La impaciencia es el asesino número 1 del masal. Quieres el dinero rápido, fácil, ya. Y esa desesperación emite un hedor que espanta al dinero. El rabino le dijo, el dinero es como un gato, si lo persigues, huye. Si te sientas con calma y tienes algo que él quiere, viene a ti. Controlar el Zman significa tener la disciplina de esperar el momento oportuno y actuar con decisión cuando llega. Significa entender que hay ciclos de vacas flacas y vacas gordas y no perder la cabeza en ninguno de los dos. Si estás forzando las cosas, estás fuera de tiempo.
Si estás procrastinando, estás fuera de tiempo. El Mazal, esa suerte divina, solo aterriza en el presente. La gente pobre vive en el pasado, arrepintiéndose de lo que no hizo, o en el futuro, preocupándose por lo que va a pasar. El rico, el que tiene Mazal, vive en el ahora, ejecutando, observando, listo para atrapar la oportunidad al vuelo. Y ahora llegamos a la tercera letra, la Lamed. Y aquí es donde la mayoría se cae. Puedes estar en el lugar correcto, en el momento correcto, pero si te falta esto, todo se derrumba. Lamed representa limud, aprendizaje, o más específicamente, preparación. Imagina que el universo decide mandarte la lluvia de dinero hoy. Estás en el lugar, es el momento. ¡Pum! Te llega la oportunidad de tu vida. Un inversionista te ofrece capital o te ofrecen el puesto de tus sueños, pero no sabes cómo manejarlo. No tienes la educación financiera, no tienes las habilidades, no tienes la mentalidad. ¿Qué pasa? Que el agua se te escurre entre los dedos. Limud significa que tienes que ser un recipiente capaz de contener la bendición. Si tu vaso es del tamaño de un caballito de tequila, no puedes pedir que te sirvan un barril de cerveza, se va a derramar. Tienes que agrandar tu vaso, y eso solo se hace aprendiendo. La gente con buena suerte se la pasa estudiando, leyendo, mejorando sus habilidades. Están preparándose constantemente para cuando llegue el Mazal. La mala suerte, amigo mío, es simplemente cuando la oportunidad llega y te encuentras sin preparación. Así que el rabino le dio al hombre una rutina. Una rutina de 10 minutos para recalibrar estas 3 coordenadas todos los días. No es magia vudú, es alineación de frecuencia. Es mover tu GPS espiritual del punto no hay al punto sobran. Pero antes de darte la rutina exacta, necesito que entiendas algo que es la base de todo esto y que casi nadie menciona. Hay un cuarto elemento oculto, una especie de pegamento que une el lugar, el tiempo y el aprendizaje. Sin este elemento, puedes ser el tipo más culto, puntual y bien ubicado del mundo y seguirás en la ruina. Es un concepto que en el misticismo se llama Keli, el recipiente, pero no es lo que crees, no es solo tu cerebro, es algo que tiene que ver con cómo tratas el dinero cuando sí lo tienes, aunque sea poco. La mayoría de la gente tiene una relación tóxica con el dinero, lo odian y lo desean al mismo tiempo. Dicen, el dinero es sucio, pero se matan por conseguirlo. Si tú invitas a un amigo a tu casa y en cuanto entra le dices, eres sucio, eres malo, eres la raíz de todos mis problemas, ¿crees que ese amigo va a querer volver? Claro que no. El dinero tiene dignidad. Si lo tratas mal, se va con quien lo trata bien. El rabino le dijo al hombre, tu problema no es que no ganes dinero. Tu problema es que tu alma rechaza la riqueza porque en el fondo crees que no la mereces o que te hará una mala persona. Aquí empieza la transformación real. Tienes que limpiar tu tubería interna. Imagina una manguera de bomberos conectada a un hidrante con toda la presión del mundo. Si la manguera está llena de lodo, de piedras, de nudos, el agua no sale. El agua está ahí, la presión está ahí, pero el canal está bloqueado. Esos bloqueos son tus creencias limitantes. El dinero no crece en los árboles, pobre pero honrado. Los ricos son ladrones. Cada vez que dices o piensas eso, le estás haciendo un nudo a tu manguera. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque para desatar esos nudos no necesitas años de terapia. Necesitas una acción de choque. Algo que le demuestre a tu subconsciente que las reglas han cambiado. El rabino miró al hombre, que estaba temblando de ansiedad por saber la solución, y le dijo, mañana por la mañana, antes de que salga el sol, vas a hacer algo que va a parecerte una locura. Vas a ir en contra de tu instinto de supervivencia.
Porque, verás, cuando estamos en mala racha, nuestro instinto es retener, agarrar lo poco que tenemos y no soltarlo. Nos volvemos tacaños, no solo con el dinero, sino con nuestra energía, con nuestras sonrisas, con nuestra ayuda. El miedo nos contrae, y el masal necesita expansión para entrar. No puedes llenar un puño cerrado. La rutina de 10 minutos comienza rompiendo esa contracción. Y no te voy a pedir que regales todo tu dinero. Es mucho más sutil y poderoso que eso. Se trata de hackear la realidad. ¿Estás listo para saber qué es lo que tienes que hacer exactamente al despertar para moverte de la sequía a la lluvia? Porque lo que viene a continuación es la guía práctica, paso a paso, sin relleno. Pero te advierto, requiere que dejes tu escepticismo en la puerta. Si lo haces como un experimento cínico, no va a funcionar. Tienes que hacerlo con la certeza de que estás girando la llave de una bóveda. El primer minuto de la rutina tiene que ver con tus primeras palabras. En la tradición judía existe el modé ani, el agradecimiento al despertar. Pero vamos a adaptarlo a un lenguaje que tu cerebro financiero entienda. La mayoría de la gente se despierta y lo primero que piensa es, ¡qué flojera! Tengo que pagar la renta, odio mi trabajo. ¡Boom! Ya te ubicaste en el desierto. En el primer segundo del día ya te pusiste en coordenadas de pobreza. El cambio empieza antes de que abras los ojos. Pero espera, porque hay un detalle técnico en cómo pronuncias estas palabras que hace toda la diferencia. No es solo repetir como perico. Hay una vibración específica que tienes que generar en tu pecho. El rabino le explicó que el sonido crea la realidad. Y si tu voz sale con miedo, creas miedo. Si sale con autoridad, creas orden. El hombre aplicó esta técnica la primera mañana. Se sintió ridículo, se sintió como un impostor. Estaba en su pequeño departamento con las facturas apiladas en la mesa, fingiendo que era un rey. Pero al tercer día, algo extraño sucedió. Recibió una llamada. No era la lotería, no era una herencia millonaria, era algo pequeño. Un antiguo cliente que quería pagar una deuda que ya daba por perdida. Era una gota, la primera gota de lluvia en años de sequía. El rabino le había advertido, cuando empiece a gotear, no te asustes, no corras a gastarlo, agradécelo y mantén la posición. Porque ese es el error de novato. En cuanto ven un poquito de éxito, se mueven, dejan de hacer la rutina, vuelven a sus viejos hábitos y, ¡zas!, vuelven al desierto. Para mantenerte bajo la lluvia, necesitas consolidar tu posición. Y eso nos lleva a la parte central de la rutina, los minutos 3 al 7. Aquí es donde trabajamos el Zman y el Limud juntos. Es una técnica de visualización activa, pero no esa basura de imagínate en un yate. No, es visualizar el flujo. Es ver el dinero no como un objeto, sino como sangre que circula por un cuerpo. Si la sangre se estanca, el cuerpo muere. Si el dinero se estanca, la economía muere. Tienes que visualizarte a ti mismo no como el dueño del dinero, sino como el administrador del flujo. Tú eres la tubería, no el tanque. ¿Entiendes la diferencia? El tanque retiene, la tubería transporta. Por la tubería pasa muchísima más agua de la que el tanque puede contener. Cuando entiendes que tu trabajo es dejar pasar la abundancia a través de ti para beneficiar a otros, el universo te manda más presión, más caudal, porque eres una tubería eficiente. Si eres un tanque cerrado, el universo te ignora. Ya estás lleno, ¿para qué mandarte más? El rabino le dijo, vuélvete un canal, no un depósito. Y para eso, en el minuto 8 de la rutina, tienes que hacer un acto físico de dar, aunque sea una moneda, aunque sea migajas a los pájaros. Tienes que demostrar flujo. Ahora bien,
Sé que te mueres por saber la estructura exacta de los 10 minutos para empezar mañana mismo, pero hay un peligro. Si haces esto sin haber limpiado una cosa específica de tu pasado, la energía puede rebotar y golpearte en la cara. Hay una deuda kármica que casi todos los que tienen problemas de dinero cargan sin saberlo. No es dinero que le debas al banco, es una deuda contigo mismo. ¿Alguna vez te prometiste algo y no te cumpliste? Voy a empezar la dieta, voy a ahorrar, voy a aprender inglés. ¿Y no lo hiciste? Cada promesa rota a ti mismo es una grieta en tu recipiente. Por ahí se fuga el masal. Antes de que te caiga la lluvia, tenemos que sellar esas grietas. El rabino se acercó al hombre. Le puso la mano en el hombro y le susurró el secreto final para sellar el recipiente antes de iniciar la rutina. Le dijo una frase en arameo que traducida revela la verdad más incómoda sobre la riqueza. Una verdad que, si no estás preparado para escuchar, podría ofenderte, pero si la aceptas, sellará tu destino económico para siempre. El hombre escuchó la frase y se quedó helado. De repente, todo tenía sentido. Todos los años de lucha, todos los fracasos, la causa raíz estaba ahí, expuesta por esa simple frase. ¿Quieres saber qué le dijo el rabino? ¿Y quieres la guía paso a paso de los 10 minutos para activar tu masal? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar va a requerir que tengas la mente más abierta que nunca. La frase era: tu pobreza es en realidad tu arrogancia disfrazada de víctima. El hombre sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Arrogancia? Él, que se humillaba pidiendo préstamos, que trabajaba horas extras, que rezaba llorando. El rabino, viendo su confusión y su ira naciente, levantó la mano para detener su protesta y explicó con una suavidad letal: es arrogancia, hijo mío, porque crees que tú eres la fuente. Crees que el dinero viene de tu esfuerzo, de tu sudor, de tu inteligencia o de tu jefe. Y cuando no llega, te culpas a ti o culpas al sistema. Al hacer eso, estás diciendo: yo soy el que provee. Eso es ego. El masal no puede entrar en un lugar ocupado por el ego. Mientras creas que tú generas la riqueza, seguirás limitado por tus propias capacidades humanas, que son finitas, pequeñas y propensas al error. Tienes que renunciar a la idea de que tú eres el generador para poder convertirte en el receptor. El hombre bajó la cabeza. Le cayó el 20. Durante años había tratado de forzar las puertas del éxito con sus propias manos y solo había conseguido romperse las uñas. Ahora, dijo el rabino, cambiando su tono a uno de instrucción militar: vamos a sellar las grietas de tu recipiente y a instalar la tubería. No me importa si no crees en esto. El masal funciona como la electricidad. No necesitas creer en ella para que te electrocutes si tocas el cable pelado. Solo necesitas seguir las leyes físicas. Aquí tienes la rutina de los 10 minutos. Escucha bien, porque el orden altera el producto. Presta mucha atención, porque lo que el rabino describió a continuación es el manual operativo que ha sacado a miles de la ruina, no por magia, sino por alineación de frecuencias. Minutos 1 al 3. La gratitud agresiva. Jodaja. La mayoría de la gente agradece cuando recibe algo, explicó el rabino. Eso es fácil, eso lo hace cualquiera. Pero para activar el masal tienes que agradecer antes de ver nada. Los primeros 3 minutos de tu mañana, antes de ver el celular, antes de lavarte los dientes, te sientas en la orilla de la cama y agradeces por el dinero que ya está en camino, pero no con palabras vacías. Tienes que sentir la emoción en el pecho. El universo no habla español ni hebreo. Habla vibración. Si dices gracias, pero sientes miedo o escasez, el universo escucha miedo
y te manda más de eso. El rabino le enseñó a visualizar 3 cosas específicas que el dinero resolvería y a sentir el alivio físico de que ya estuvieran resueltas. Tienes que engañar a tu cerebro para que crea que la abundancia ya ocurrió. En el momento en que tu química cerebral cambia, tu señal de radio cambia. Minutos 4 al 6. La conexión de la tubería. Hitkashrut. Aquí es donde la mayoría falla. Se ponen a pedir, Dios, por favor, dame, necesito pagar la renta. Error. Eso es mentalidad de tanque vacío. En estos 3 minutos vas a visualizar que una luz líquida, dorada, baja del infinito, entra por tu coronilla y, esto es lo crucial, sale por tus pies hacia la tierra, hacia tus proyectos, hacia tu familia. No te la quedas, la visualizas pasando a través de ti. Debes decirte a ti mismo, yo no soy el dueño de esto, soy el administrador. Cuando te declaras administrador y no dueño, la presión desaparece. Un cajero de banco no se estresa por manejar millones de dólares porque sabe que el dinero no es suyo. Tú debes sentir lo mismo. Eres el cajero del banco de Dios. Tu trabajo es mover el flujo, no estancarlo. Minutos 7 al 9, el acto físico de restricción y flujo, Sedaká. El rabino sacó una pequeña alcancía de metal y la puso en la mesa con un golpe seco. La espiritualidad sin acción es alucinación. En estos minutos, tomas una moneda, no importa si es de 1 peso, de 10 centavos, lo que sea, y la pones en una alcancía destinada a ayudar a alguien más. Pero aquí está el truco. Antes de soltar la moneda, la sostienes y dices, con esto rompo mi naturaleza de retener. Con esto me declaro un canal. Al soltar la moneda, físicamente estás entrenando a tu subconsciente de que tienes suficiente para dar. Si das cuando te falta, estás declarando abundancia. Es un acto de rebeldía contra tu realidad actual. Minuto 10. El silencio del receptor, Bitul. El último minuto es el más difícil, advirtió el anciano. Te quedas callado, totalmente quieto, con las palmas hacia arriba. No pides nada, no agradeces nada, solo estás disponible. Es el momento donde dices, estoy listo. Es en este silencio donde suelen llegar las ideas millonarias, las soluciones a problemas imposibles o la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el momento de la descarga. El hombre anotó todo frenéticamente en una servilleta arrugada. Parecía demasiado simple para ser verdad, demasiado mecánico. «Rabino», preguntó con escepticismo, «¿y si hago esto y no pasa nada?» El rabino sonrió, una sonrisa llena de dientes torcidos y sabiduría milenaria. Esa es la grieta que mencionamos antes. La duda es la grieta. Si lo haces para ver si funciona, no funcionará. Tienes que hacerlo como quien planta una semilla de bambú. No ves nada por semanas, pero debajo de la tierra, las raíces se están expandiendo agresivamente. Tienes que comprometerte a hacerlo por 40 días sin falta. Si fallas un día, empiezas de cero. ¿Tienes la disciplina para eso o prefieres seguir llorando por tu mala suerte? El hombre aceptó el reto, no tenía nada que perder. Salió de la sinagoga esa noche con la servilleta en el bolsillo y una extraña sensación en el estómago. No era esperanza, era algo más sólido. Era determinación. Llegó a su casa. Su esposa dormía, preocupada por las deudas. Él se sentó en la sala, a oscuras, y puso una alarma para la mañana siguiente. Día 1 al 10, la resistencia. Los primeros días fueron un infierno mental. Se sentía ridículo, sentado en la orilla de la cama, agradeciendo por dinero que no tenía, visualizando luz dorada mientras el recibo de la luz real estaba vencido en la mesa. Su mente lógica, esa voz cínica que todos tenemos, le gritaba, «¿Qué haces, imbécil?
Ponte a buscar otro trabajo. Deja de jugar al místico. En el minuto 7, al poner la moneda en un frasco de mermelada vacío que usó como alcancía, su mano temblaba. Me falta este peso para el camión, pensaba, pero lo soltaba, y al soltarlo sentía una pequeña descarga eléctrica en la columna, un miedo mezclado con liberación. Para el día 10 no había pasado nada espectacular. De hecho, se le rompió una tubería en el baño. Tuvo que gastar lo poco que tenía en arreglarla. Quiso tirar la toalla. Esto es una estupidez, pensó. El rabino está loco. Pero recordó la frase, tu pobreza es tu arrogancia. Su arrogancia quería resultados inmediatos, a su manera, así que se tragó el orgullo y siguió. Día 11 al 20, el silencio. Algo cambió en la segunda semana. Ya no se sentía ridículo. La rutina se volvió necesaria, como el café. Empezó a notar que durante el día estaba menos ansioso. Las llamadas de cobranza seguían llegando, pero ya no le provocaban taquicardia. Contestaba con calma, negociaba con una autoridad que no sabía que tenía. En el minuto 10, el minuto de silencio, empezaron a llegarle imágenes. No eran visiones celestiales, eran recuerdos. Recordó a un viejo amigo con el que no hablaba hacía años, un tipo que trabajaba en importaciones. Recordó una habilidad que tenía olvidada. Él era muy bueno reparando relojes antiguos, un hobby de su abuelo que abandonó por buscar trabajos serios. No hizo nada con esas ideas todavía, solo dejó que fluyeran. Estaba limpiando la tubería. Día 29, la prueba de fuego. El día 29 fue el peor de su vida. Su auto se descompuso definitivamente. Su jefe le insinuó que habría recorte de personal, y su esposa tuvo una crisis nerviosa por la presión financiera. El hombre se encerró en el baño y lloró de rabia. «Llevo 29 días haciendo tu maldita rutina», le gritó al techo. «Soy un canal, ¿dónde está el agua? Me estoy secando». Estuvo a punto de no hacer la rutina a la mañana siguiente. ¿Para qué? Era obvio que el universo lo odiaba. Se acostó vestido, agotado, decidido a rendirse. Pero a las 5 a.m. sus ojos se abrieron solos. Era el día 30. Si fallas un día, empiezas de cero, resonó la voz del rabino en su cabeza. «Maldita sea», susurró. Se levantó, se sentó en la orilla de la cama, y esta vez no lo hizo por disciplina, lo hizo por rendición total. Ya no tenía fuerzas para pelear. «Gracias», dijo en el minuto 1. Y por primera vez se rompió. Lloró, pero no de tristeza, sino de gratitud real. Agradeció por estar vivo, por tener techo, por la crisis que lo estaba obligando a cambiar. Soltó el control. En el minuto 7 echó la moneda. No le importaba el dinero ya. En el minuto 10, en el silencio absoluto, el teléfono sonó. Eran las 5:10 de la mañana. ¿Quién llama a esa hora? Era el viejo amigo de las importaciones, el que había recordado en el día 15. «Güey, perdón por la hora», dijo la voz al otro lado acelerada. «Estoy en el aeropuerto, voy saliendo a China». «Soñé contigo. No sé por qué, pero soñé que tú sabías arreglar mecanismos de precisión. Tengo un contenedor de relojes finos atorado en aduana porque vienen con un defecto de fábrica en el engranaje. Si los regreso, pierdo $500,000. Si alguien los puede calibrar aquí, manual, salvamos el lote. Nadie quiere hacer esa chamba artesanal. ¿Te avientas? Te pago por pieza». El hombre se quedó helado. La tubería, el flujo, el masal. No era una lotería, no era una herencia mágica. Era una oportunidad que siempre estuvo ahí, en su red, en sus habilidades latentes, pero que su ansiedad y su ruido mental no le permitían ver ni atraer. Su frecuencia anterior repelía esa llamada. Su nueva frecuencia, la del canal, la había magnetizado. «Sí», dijo con una calma que lo asustó. «Yo lo hago». El desenlace y la verdad oculta. Ese trabajo le dio en 3 meses lo que ganaba en 2 años de sueldo. Pero eso fue solo el principio.
Con ese capital, no compró un auto nuevo ni se fue de vacaciones. Reinvirtió. Se convirtió en socio. Empezó a ver oportunidades donde antes solo veía problemas. 6 meses después, volvió a la sinagoga. Llevaba un traje nuevo, pero más importante, llevaba una mirada diferente. No de orgullo, sino de servicio. Encontró al rabino estudiando el mismo libro enorme. Puso un sobre grueso sobre la mesa, el diezmo de sus ganancias. «Rabino», dijo, «funcionó, el masal fluyó». El rabino ni siquiera contó el dinero, lo empujó a un lado y lo miró a los ojos. «No, hijo, el masal siempre estuvo fluyendo, como las ondas de radio y Wi-Fi que están en este cuarto ahora mismo, pero no las ves. Lo que hiciste no fue activar al universo. El universo no tiene interruptor de apagado. Lo que hiciste fue reparar tu antena. Dejaste de ser un balde lleno de agujeros y te volviste un cable conductor». El rabino se acercó y le dijo la última lección, la que cerraría el ciclo. «Ahora tienes dinero. Eso es peligroso». El dinero es energía condensada. Si dejas de hacer la rutina, si tu ego vuelve a decir, «mira qué listo soy, mira cuánto tengo», el aislamiento del cable se rompe y te vas a quemar. La riqueza no es un destino, es una responsabilidad de flujo continuo. Mañana, levántate y haz los 10 minutos. No porque necesites más, sino porque el mundo necesita que tú sigas siendo un canal. Tu turno, el desafío final. Ahora te hablo a ti que estás escuchando esto. Probablemente estás pensando, ¡qué buena historia!, y estás a punto de hacer scroll al siguiente video. Si haces eso, acabas de desperdiciar los últimos minutos de tu vida. Acabas de comportarte como el tanque cerrado. La información sin ejecución es veneno mental. Te infla el ego de saber cosas, pero no cambia tu realidad. El rabino ya no está, o tal vez nunca existió en la forma que imaginas. Tal vez es una representación de esa voz sabia que tienes muy en el fondo y que has ignorado por escuchar a tus miedos. Pero la rutina es real. El concepto del masal es real. La pregunta no es si esto funciona. La pregunta es si tú tienes la valentía de enfrentar tu propia arrogancia. ¿Tienes deudas kármicas contigo mismo? Esas promesas rotas de «voy a cambiar», hoy es el día de pagarlas. No necesitas ir a una sinagoga en Jerusalén. Tu habitación es el templo. Tu mente es el recipiente. Mañana, cuando suene la alarma, tendrás 2 opciones. Opción A: apagarla, darte la vuelta y seguir durmiendo en la misma realidad que te tiene estancado, diciendo, «luego lo intento». Opción B: sentarte en la orilla de la cama, sentir el frío del piso en tus pies y decir, «hoy soy un canal». Los 10 minutos que te separan de tu masal empiezan ahora. No busques el milagro. Conviértete en la tubería por donde el milagro tiene que pasar para llegar a otros. Y cuando te llegue a ti, porque te va a llegar, recuerda quién te lo contó. Pero sobre todo, recuerda que el agua estancada se pudre. Pero el agua que fluye genera vida. ¿Vas a ser pantano o vas a ser río? La decisión es tuya. Empieza mañana. O mejor dicho, empieza ya.